Ángel Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, bien, muchas gracias. Dice el entorno de Enrique López que nunca intervino en ninguna mediación con Bárcenas, que se limitó a poner en contacto al abogado del Partido Popular en la causa y al empresario que hacía de enlace con el que fuera tesorero del Partido Popular. Esta versión de los hechos, que dice usted, por cierto, que quiere escuchar al consejero, ¿le resulta convincente? Bueno, la verdad es que respeto al entorno, pero lo que necesitamos es su versión, su explicación, ¿no? Que dé las razones, los motivos de su intervención. Parece ser, por la información de que disponemos, uno habla desde lo que sabe, y desde lo que sabemos nos parece que lo que se ha producido no es correcto de ninguna manera. Y además esto de hablar con las partes, si no están en la sala todas las partes y siempre dentro de un proceso, o al menos ante un fiscal, pues resulta un poco llamativo, ¿no? Y por eso nosotros pedimos su cese, si es así, como al menos conocemos los hechos. Y por eso hemos presentado también una reprobación, una PNL, que en realidad está registrada, pero luego solo se activa cuando en un momento determinado veamos que no hay una explicación razonable. Nosotros estamos tomando las medidas parlamentarias, que son las que nos corresponde hacer, y estamos pidiendo esta dimisión, pero también queremos escuchar. Nos parece razonable escuchar. Hay cosas, señor Gabilondo, que llaman mucho la atención, ¿no? Hemos escuchado al arrancar al líder del PP, a Pablo Casado, decir que Enrique López entonces era magistrado de la Audiencia Nacional. Bueno, como si eso fuera atenuante, ¿no? Y tampoco es muy tranquilizador ver que un magistrado, que un juez, está metido en estas. Sí, a mí me llama la atención decir que eso es algo habitual en los pleitos. Se dice, un juez en el ejercicio en sus funciones como juez pone en contacto a las partes de un proceso. Eso no es mediar. Bueno, yo ya he indicado que ningún juez, en fin, habla con las partes y no están en una sala todas las partes. Esto no. Por lo que me dicen a mí, repito, porque a mí me gusta también hablar con esta limitación de mis conocimientos y de mis informaciones, pero honestamente, por lo que yo sé, por lo que a mí se me dice, por lo que yo me informo, esto no es lo habitual ni al menos lo procedente. Y por eso, con todo respeto, desde luego al consejero, y sin poner en cuestión quién es él. Lo que sí digo es que esto no nos parece procedente y pedimos su cese. ¿Usted cree que van a por él desde dentro? ¿Que hay juego sucio? ¿Que alguien, no sé, en el entorno de Sol, incluso de Ayuso, le ve como una persona con perfil propio, un consejero fuerte y, por tanto, un elemento peligroso a medio largo plazo? Esto yo no lo sé, sinceramente. Yo no quiero ni pensar que la política sea eso. No quiero ni pensar que hay alguien que cuando vea a otra persona que es valiosa o que está haciendo las cosas según el relato que usted hace bien, pueden otros desde dentro de su propio partido, ¿no?, temerlo como un candidato, ¿no? Yo no quiero pensar eso y de luego no tengo ningún dato para pensar eso. Y es más, sin pensar eso, lo que hago es claramente ver cuál ha sido su actitud, la información de que disponemos y obrar en consecuencia. Por terminar con el caso Bárcenas y con el tema de Enrique López, ¿a usted le parece que aquel Partido Popular de Mariano Rajoy o de Dolores de Cospedal es muy distinto al de Pablo Casado o al Partido Popular de Madrid de Isabel Díaz Ayuso? Antes de decir que sí es muy distinto o no, lo que sí digo es que no es otro. Porque ya se empieza por decir que es distinto y se acaba casi considerando que es otro partido. Pues si es otro partido, que se identifique como otro partido. Yo veo que luego en Madrid ha habido durante muchos años un modo de hacer y de proceder, un modo de entender la política, un modo de entender la relación también entre la política y el sistema judicial, entre la política y los ámbitos de poder y los ámbitos de decisión, que a nosotros siempre nos ha parecido muy inquietantes y muy preocupantes, y no hemos querido buscar en eso una excusa para no obrar en nuestra acción política. Pero a mí no me parece que es otro partido. Yo no veo de ninguna manera otro partido, ¿no? Que hayan hecho esfuerzos para mejorar, renovar la imagen, pues puede ser. Yo no niego que no hagan esfuerzos para ser mejores, como todos los hacemos, pero desde luego el Partido Popular a mí me parece el mismo Partido Popular. Dígame una cosa, ¿ha hablado recientemente, en los últimos días, en las últimas horas, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso? No, en las últimas horas no. En los últimos días sí. No, tampoco, no. Las conversaciones son más bien han sido casi en pasillos, en algún saludo casual o así, pero
no hemos tenido una conversación. Es decir, que no se han sentado ni han hablado ya de una negociación de presupuestos, es decir, que la negociación presupuestaria sigue en una mesa 3, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso parece porque nosotros no tenemos ninguna información ni siquiera de eso. Eso lo sabemos por lo que dicen ustedes, ¿no? Y también por lo que en el Pleno se señala de que son su socio preferente, de que son las personas de confianza con quien comparten los puntos de vista. Y también porque en el Pleno oímos a Ciudadanos o a Vox hacer mención al proyecto de presupuestos diciendo que si hay tal cantidad o cual para las ayudas. Y digo, bueno, debe ser que tienen algún borrador. Nosotros no hemos visto ni una sola página, ni una página. Y a mí no me parece bien. Me parece que habiendo trabajado juntos todos para hacer un proyecto que está aprobado por la Asamblea, que es un dictamen de recuperación y de impulso de la actividad económica y social de la comunidad, y lo hemos hecho entre todos, porque creíamos que en una situación de emergencia teníamos que trabajar así, y ahora de repente llega el momento de los presupuestos, que por cierto se están demorando un poquito, porque incluso aunque se aprobaran esta tarde, esto ya no sale hasta abril. A nada que se prolongue un poco más, es que perdemos medio año ya en los presupuestos. Y señor Gabilondo, no parece que vaya a haber acuerdo previo a los resultados electorales en Cataluña, ¿no? No, yo creo, no lo espero de ninguna manera, porque también están compitiendo en un mismo espacio y están marcando cada uno su posición, y además las cosas de las que se hablan, que si se reducen consejerías o que si se reducen gastos, lo que hay que hablar es más bien de la eficiencia de la gestión y de la administración pública. No se trata de debilitarla, se trata de potenciarla exigiéndole rendición de cuentas, operatividad, eficiencia, pero nosotros no somos enemigos de que la administración pública sea consistente. Lo que somos muy amigos es de que rinda cuentas y que sea eficiente. O sea, que de entrada pensar que la solución es o reducir o en fin, eso que ya no digo si hablamos de chiringuitos, que luego cuando pedimos ejemplos de los chiringuitos uno se siente desolado, ¿no? Muchas ONGs que hacen una labor extraordinaria e imprescindible. Un día en la campaña electoral, me parece que en un debate de la cadena SER, además, yo pregunté, ¿pero a usted le parece un chiringuito Caritas o les parece un chiringuito Save the Children? Y ahí hubo unos titubeos y acabaron diciendo que sí, pero pues no. Señor Gabilondo, me dice usted, se negocia 3, no tenemos información. La sensación que tengo desde fuera es que todo se negocia en la Real Casa de Correos, en los despachos, y que la vida parlamentaria en Madrid ha desaparecido. Es decir, que el peso de la Asamblea, si ya no era, en fin, demasiado presente o no estaba demasiado presente, todavía sí cabe peor en esta legislatura. Se negocian los presupuestos por fuera, pero es que cuando hay un debate, por ejemplo, pienso en el pleno monográfico del otro día, por la crisis del temporal Filomena, resulta que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el vicepresidente se ausentan y se van a un acto público. Esto es de lo más habitual y desde fuera al menos parece un feo a la vida parlamentaria. ¿Cuenta algo ahora mismo la vida parlamentaria en Madrid? Yo creo muchísimo en la vida parlamentaria, en el Parlamento que es, en fin, la representación de los ciudadanos, la razón de ser de nuestra existencia. Estamos allí representando al pueblo de Madrid y creo en la fuerza de lo institucional. Cuando no se potencia esto, me parece que los peligros son muy consistentes, y desde luego que no estén presentes la presidenta o el vicepresidente, a los que dije yo, en fin, dije en la intervención al día siguiente, espero que lo hayan seguido, al menos en diferido, me parece muy inoportuno y desacertado. Pero yo también quiero señalar la fuerza de la vida parlamentaria, el trabajo extraordinario que se hace allí, la potencia de lo que allí se hace. Otra cosa es la repercusión de lo que se hace, y no le voy a echar la culpa a nadie, ¿eh? Nosotros tenemos que hacerlo todos mejor, sino también lo que hay que hacer es cumplir los compromisos que allí se adoptan, porque a veces hay proposiciones no de ley que son una posición política compartida y parece que esto queda en agua de borrajas, ¿no? Y lo que dice usted muy bien, o sea, que se negocie en otros espacios, cuando si hubiera de hablarse de presupuesto, parece que lo normal es que hablemos allí con los grupos, con los representantes de los ciudadanos. Luego, por supuesto, el gobierno puede hacer su propuesta, le corresponde, es el gobierno, no queremos nosotros ocupar espacios que no tenemos ahora, pero sí, bueno, otra cosa es que aspiremos a hacerlo legítimamente, pero lo que no me parece a mí bien es que se hurte o se vacíe, y no digamos si encima lo que se hace es entender que el debate no es del gobierno con la Asamblea o con la oposición, sino el debate es del gobierno con el gobierno de España. Una especie de pasar por encima a la propia Asamblea o a los propios partidos de la oposición para buscar la confrontación
dejando de lado el enfrentarse a nuestra propia posición, ¿no? Como que parecería entonces que no existes, que no estás, que no haces, que no... Digo, pero la sensación también que tenemos desde fuera es que en ocasiones la presidenta de la Comunidad de Madrid actúa, evidentemente realiza su ejercicio de poder desde el gobierno, pero que no hay oposición al otro lado, ¿no? Que ustedes no ejercen la presión suficiente, por ejemplo, pues para evitar decisiones tan controvertidas como que un gerente de un hospital que ha mentido sobre su vacunación, el del Clínico, continúe en su puesto, que la gerente del hospital de Alcalá continúe en su puesto, o que, por ejemplo, se haya hecho un hospital con un sobrecoste además muy elevado, con una lista inacabable de concesionarios que se argumentan en unas adjudicaciones por vía de urgencia o de emergencia, pero que cuando menos son bastante opacas y poco sospechosas. No. ¿Ustedes están haciendo ese trabajo de presión que debe hacer la oposición para que Ayuso no se mueva como Pedro por su casa? Yo creo que Ayuso, la presidenta, si se hablara con ella, ya le diría que ya no se siente como Pedro por su casa, de modo alguno, y de luego ha sentido expresamente la presión y la reivindicación pública y expresa de la petición, por ejemplo, del cese, de la dimisión de la gerente del hospital de Alcalá de Henares, ¿no? Muy explícitamente. Le hemos presentado también una PNL. El señor Aguado pues ha dicho que él tampoco cree que debe durar mucho tiempo ahí la persona que ha hecho esas declaraciones. Bueno, pues... Tampoco es que le haga mucho caso a Ignacio Aguado. Bueno, pues tiene una posibilidad, porque hemos presentado una PNL, una proposición no de ley, y se va a votar. Pues puede votar, como ha hecho esta mañana en Alcalá de Henares, para que se cese a esa persona. Y de hecho, además, yo me dirijo a él, ¿no?, con toda la cordialidad del mundo y con todo el respeto institucional, para que hable con la presidenta. Si no tiene que contárnoslo a nosotros, si ya lo suponemos que él está haciendo lo que debe, y está bien que lo diga a los medios de comunicación, pero que lo diga la señora presidenta, que le diga que la cese. Y no digamos del Hospital Zendal. Nosotros hemos manifestado, lo quiero decir rápidamente y con claridad, hemos manifestado reticencias a que se haga, incluso oposición a que se haga. Pero una vez que está hecho, lo que queremos es que sea un hospital de verdad. Es decir, que tenga una plantilla fija, un proyecto, que tenga una programación, que no haya una movilidad y que no esté claro si es un hospital de cuidados o qué otra perspectiva tiene, y que se atienda por respeto a los que están allí, por respeto a los que trabajan allí. Nuestra misión no es dificultar su labor, nuestra misión es lograr que, si Zendal ya está, nosotros no queremos que ahora desaparezca, lo que queremos es que sea de verdad un hospital. Y esto lo digo para que se diga, que se vea que hay una oposición, pero una oposición también responsable. No nos gusta Zendal, no nos gustaba Zendal, pero lo que queremos es que sea un hospital, y pedimos que lo sea de verdad, y que no se muevan los personal, que muchas veces lo que se hace es vaciar otros espacios a otros hospitales de auténtica necesidad, y esto no es lo que se debe hacer. Tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y seguimos charlando aquí en La Ventana de Madrid con Ángel Gabilondo. 7:36 Ángel Gabilondo, lo recuerdo perfectamente. El pasado puente de diciembre estuvo en este programa José Manuel Franco. Le pregunté por la posibilidad que circulaba en algunos ámbitos próximos a la Puerta del Sol sobre un posible adelanto electoral en verano. Aquello abrió un debate, y usted incluso cuestionó la pregunta que se hizo en este programa. Pero lo de la pregunta es lo de menos. Le voy a preguntar directamente, si hay o hubiese adelanto electoral en verano en Madrid, con la pandemia ya superado o encarrilada, ¿Gabilondo sería el candidato del PSOE? Bueno, a mí casi siempre las preguntas con varias oraciones condicionales, que me parecen las únicas inteligentes, la verdad, porque tal como está el panorama, no está uno para hacer aseveraciones. Lo que sí digo es que esto no sé ni se vislumbra que pueda pasar. Si pasara, desde luego, lo que hay que hacer es también, primero, escuchar un poco cuál es la posición política en ese momento del propio partido, cuál es la posición también política del contexto en el que uno se encuentra. Y yo siempre he dicho que... ¿Pero Gabilondo está dispuesto? Yo estoy dispuesto siempre a hacer la labor política que tenga que ver con el compromiso que ha adoptado con el Partido Socialista y con este proyecto. Yo estoy dispuesto. Otra cosa es que también estoy dispuesto, si se encuentra que no es lo razonable que yo esté en eso, a no ser ningún problema. Pero si el partido cuenta con usted. Si el partido cuenta conmigo, yo no voy a dejar de contar con el partido. Esto es la verdad, pero también es cierto que yo no voy a poner al partido en ninguna tesitura, sino que tenga, como sé que tiene,
¿no? La absoluta libertad para encontrar la mejor candidatura. Ya van a estar en verano, estamos ya casi a 2 años de las nuevas elecciones y hay que hacer un planteamiento en ese sentido. Si hay elecciones, además, hay que tener en cuenta que serían elecciones hasta las próximas elecciones, es decir, no unas elecciones de 4 años, sino unas elecciones de solo 2 años. Entonces hay que hacer todo un proyecto, y esto es lo que yo creo que el PSOE hace, ¿no? Que es un proyecto... Es decir, que no le molestó que Franco dijera en este programa, ¿no? O sugiriera al menos que podría contar con otro candidato. Mire, lo primero es que yo soy muy difícil de molestar, quiero decir, muy exigente. Bueno, la pregunta que yo hice le molestó un poco, ¿eh? No, la verdad que no. Y la repregunta creo que más. La verdad que no. Pues lo pareció. No, ya sé que lo pareció, pero le quiero decir ahora aquí en directo y cerca que no. A mí no me molesta, y menos me molesta que un periodista haga su labor, que es su obligación de repreguntar, ¿no? Otra cosa es que parecería que como si hubiera una persistencia en que yo tengo que dejarlo o que tengo que quedarme. Lo encuentro tan una cosa como la otra, pues lejos de la realidad, ¿no? Y además yo creo que no soy el problema, sinceramente. Me parece que el problema de Madrid está más bien en otras cosas. Tiene que ver con esta raíz de intereses particulares que tienen que ver con la política general, pero no soy yo el problema, desde luego, ni lo seré. Ni lo que hay que hacer es buscar conjuntamente entre todos la mejor de las soluciones. Pero que no me molestó nunca, y si me hubiera molestado, además tengo la confianza para llamar y decir me ha molestado. Nosotros encantados de tenerle aquí cuando quiera, así que aquí reitero mi invitación, como siempre, en La Ventana de Madrid. Por supuesto, lo haré siempre que me invite. Muchas gracias. Gracias por venir esta tarde, Ángel Gabilondo. Hasta la próxima.